Es lepto. Todavía le falta, pero ya estoy pensando algunas cosas. Una alfombra, acá, de pelos. Todas tienen pelo, pero de pelo más largo, tampoco tan largo. El pelo que no es tan largo, tampoco tan cortito, que no es sintético, es un pelo más. Bueno, para usarlo. A mí me gusta venir al trabajo, sacarme los zapatos, caminar descalzo. Informal. Ya de chiquito me gustaba caminar descalzo así, por el pasto. En un campo que tenía mi viejo en Lobos, caminaba. Un sillón, acá, un sillón de dos cuerpos, un sillón acá, ¿sí? Una lámpara de pie con la campana invertida que da la cosa al techo, rebota, un revistero, así. Una mesita, cartona, de madera, mimbre, vidrio, madera, una mesita, acá, la tele, ahí, tiki tiki, así con todo el remoto, tiki 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 tiki. No miro tele. No miro tele. Miro. Canales deportivos, miro. TC Sport, Fox Sport, PN, Discovery también, pero que son los de canales de animales, los de canales documentales de animales. Miro, está en Discovery Channel, Animal Planet, me gustan. Son interesantes, como muestran ahí la vida en África virgen, donde están los animales, como la personalidad de cada uno, algunos más solitarios, otros que se mueven en manada, carnívoros, omnívoros, muestran cómo se reproducen, cazan, se comunican, no hablan, no como nosotros que también somos animales con razón, con lenguaje, con hablado. Los animales no, pero sí se entienden, tienen se comunican. O sea, los pájaros con las plumas, que tienen plumas de colores, sistema de señales, los peces con un sistema de radar, con sonidos de los monos, ven una presa, por ejemplo, la rodea, me dicen, no, ya está cansado. Un cuadro acá, la reproducción de un cuadro. La reproducción de un cuadro de un artista español. A mí me gustan los
los españoles, Picasso, Dalí, Velázquez, Miró, Tapies. No va a salir. ¿Qué tiene la época oscura? Para la reina pintaba así. Bueno, en un marco de madera de 50 por 70, acá, en esta pared, que le da la luz de la ventana. Así, la ventana. Tengo que arreglar o llamar o arreglo yo o llamo que para que traigan Goya. Francisco de Goya. La barra acá, una barra de fino, un tablón, la barra acá, el portacopas con las copitas así de regla mayor, de mayor menor, la ladrita chiquitita, europea, ¿sí? La cama, acá la cama. Una cama de una plaza, dos plazas, una cama de la plaza de acá, con la mesita con el tic-tiqui, así si me quiero quedar de noche leyendo, tengo que ir, tengo que tomar llave, descalzo, volver, así en invierno. El velador acá, velador, así de noche me quedo leyendo, leo, gente que lee más, gente que lee menos, yo leo antiguas civilizaciones, Grecia, Roma, Etrusco, Mesopotamia, Egipto, mucho interesante saber, leo la Biblia, no soy creyente, pero leo también para saber cómo fue antes, leo ciencia, física, química, matemática, cuántica, Einstein, los genios, todo eso me interesa, la actividad, leo, me gusta, tengo está en lo de Hernán, mi hermano, unos tomos de Editorial Planeta, que hace un poquito de todo, mucha información, bueno, no las tengo, están ahí cuando los vaya a buscar, que hay que ir a buscarlos con auto porque son muy pesados, y yo no tengo auto, tengo que ir con mi papá que tiene auto, hablar con él, tengo que arreglar con él, llamarlo, hablar con la secretaria, Mari. Hola Mari, ¿está papá? Bueno, problema, llamo más tarde. Hola Mari, mamá, ¿cómo está? ¿Puedo llamar? No me encuentro. ¿Puedo llamar a Mari? Me dijo, bueno, es que andate en mi celular, ¿qué se hace? Por ver si se acuerda. Nos llamamos a llamarlo, ¿está papá? Lo encontré, qué bueno. Hola papá, ¿cómo estás? Sí, bien, sí, ya rindió. No, esos son los finales, tienen que presentar una tesis, creo que fue bien, no, sigue con ella, y si no, directamente llámalo vos, y hablar con Hernán. Las pastillas, está con un problema de presión, y tiene que tomar todos los días, dice que no quiere tomar, si es rebelde, tomás las pastillas, no te vas a rebelde, tenés que ir al médico, nada, no hablamos, pará, te llamaba porque a ver si podemos ir a buscar los libros, si no cuando vuelva, no hay problema, me llamás. Mejor te llamo yo, dale un beso, hablamos, chau. De a poco, de a poquito.